Buen día, hermanos. Algunos ya saludé, ya aprovechamos el tiempo que nos dio José después de... Alfredo, después de la alabanza. Bueno, José me pidió que comparta con ustedes. Y la verdad que esta vez, a diferencia de las dos veces anteriores, no me surgió un tema así clarito y del cual yo estaba convencido. La otra vez fue de las dudas, ¿se acuerdan? Que hablé con ustedes, compartí, y también del perdón en la vez anterior. Pero esta vez no tenía un tema que me viniera y con el cual yo me sintiera así como seguro. Así que digo, ¿qué hacemos? Así que me vino el hecho de que, ya que yo no tenía para decirles, compartir con ustedes algo, digo, pero Jesús sí tiene algo para compartir con ustedes. Así que vamos a escuchar a Jesús juntos. ¿Hace cuánto que escuchaste a Jesús hablar? ¿Hace mucho? Qué pregunta esa, ¿no? ¿Hace cuánto que escuchaste a Jesús? Y me gustó la manera que abrió el culto Alfredo, porque me dio un poquito más de seguridad con respecto a cómo vamos a compartir hoy la palabra. Porque generalmente cuando se abre el culto se lo hace con un salmo, ¿no? Y hoy, esta mañana citaste las palabras de Jesús. Creo que dijiste Lucas, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿fue o me acuerdo mal? Lucas 9, por ahí, 14. Y Alfredo compartió para abrir la palabra, para abrir el culto, las palabras de Jesús. Y yo dije, qué bueno, va en sintonía con lo que yo voy a hablar. Porque yo quiero compartir con ustedes las palabras de Jesús. Quiero que juntos escuchemos lo que Jesús tiene para decirnos. Porque se lo puede escuchar a Jesús. No hace falta que venga, ¿no? Algo así como sobrenatural, que puede pasar, puede hablarnos a través de un sueño, puede hablarnos a través de otra manera, de un hermano. Pero una manera muy práctica que nos puede hablar Jesús es a través de la palabra. Así que yo quiero compartir con ustedes a Jesús, que ustedes se olviden de que yo estoy acá por 15, 20 minutos, que va a ser el tiempo que yo voy a compartir con ustedes, lo que Jesús dijo. No sé si alguno ya hizo este ejercicio de escuchar a Jesús a través de la palabra. Algunas Biblias tienen marcado en rojo las palabras de Jesús. ¿Alguno tiene una Biblia de esas? Está bueno porque resalta lo que Jesús dijo. Y cuando Jesús habla hay que escuchar. Nosotros que somos los discípulos de Jesús. Así que yo quería compartir con ustedes que ustedes pudieran escuchar a Jesús. Y yo también. Así que digo, bueno, ¿qué hacemos? Porque Jesús dijo muchas cosas. Vamos a elegir un evangelio. Me pareció más acorde con nosotros. Marcos es un evangelio que fue escrito para los estudiosos y por algunas referencias que hace Marcos, fue un evangelio escrito para los gentiles. Porque Marcos, el escritor de este evangelio, hace algunas aclaraciones cuando Jesús decía algunas palabras en hebreo, cuando sanó esta chica, esta nena que estaba postrada y que le dice, levántate en hebreo, y él dice que quiere decir tal cosa, o cuando él aclara algunas costumbres de la limpieza, ¿no? De la purificación, que eso no es común que se lo tenga que explicar a los judíos lo sabían. Los que estudian, los que han estudiado en profundidad los evangelios creen que Marcos fue escrito para los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. ¿Hay algún judío acá que haya nacido en Israel? No. Bueno, así que perfectamente podemos tomar las palabras de Jesús en Marcos como para nosotros también. Así que quiero que presten atención, algunos de ustedes están tomando nota, va a ser muy difícil
tomar nota de todo lo que Jesús dijo, que yo quiero compartirlo con ustedes porque lo quiero hacer de esta manera, con una lectura que nos va a llevar unos 15 minutos. Pero aquellos que están tomando nota, les pido que tomen nota de lo que Jesús tiene para decirte hoy a vos. Hay una de las palabras que yo voy a leer hoy que seguramente te va a llegar más que otras. Así que te animo a que esa palabra de Jesús la anotes. Porque cuando Jesús habla, nosotros tenemos que escuchar y ser prudentes. Amén. Así que no habla Pablo, habla Jesús a través de la palabra. ¿Sí? Si a alguno le distrae que yo esté acá adelante, cierre los ojos y se imagina que está Jesús hablando. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Jesús dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Vengan, síganme. Los voy a hacer pescadores de hombres. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Acerca del ayuno, Jesús dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras los tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar las odres y se arruinarán tanto el vino como las odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Aquí tienen a mis hermanos y mi madre. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió de 30, 70 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son
como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se le añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. El reino de Dios se parece a quien esparce semillas en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Con qué vamos a comparar el reino de los cielos? ¿Qué parábola podemos usar para descubrirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. No tengan miedo, dice Jesús. Crean nada más. Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Y después va a dar a la letrina. Pero lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a su casa sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Siento compasión de ellos.
Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Hablando acerca del divorcio. Esa ley la escribió Moisés, la ley del divorcio, para ustedes por lo obstinado que son. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Hablando acerca de los niños. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿Por qué me llaman bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos o siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Acerca de los mandamientos. El más importante es, oye, oh Israel, oye, oh Iglesia, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ponerlo en primer lugar. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las iglesias y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Acerca de la viuda que dio lo poco que tenía. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en la ofrenda más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acerca del fin del mundo. Tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo de Dios. El hermano entregará la muerte a la hermana,
y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lea, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje, ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no lo ha habido hasta desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni lo habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha escogido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, miren, allá está, no les crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar y, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o si a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hasta acá las palabras de Jesús. 15 minutos intensos, o 20, caminando y escuchando a Jesús. Jesús habló a sus discípulos de muchas cosas. Yo anoté algunas acerca del cumplimiento de los tiempos, del arrepentimiento,
del llamado divino. En el capítulo 2 acerca de la misión de Cristo, acerca del ayuno. En el capítulo 3 habló acerca de la blasfemia. Creo que ese me lo salteé. Acerca de las relaciones espirituales. En el capítulo 4 habló acerca de la responsabilidad, la palabra como semilla. En el capítulo 7, acerca de la contaminación que sale del corazón. En el capítulo 8, el sacrificio espiritual de cada creyente. El 9, la verdadera grandeza humana. Cristo y los niños. En el capítulo 10 habló acerca del divorcio, de ser como niños. En el capítulo 11 habló de la fe, del perdón. En el 12 de la gran comisión, del gran mandamiento de amar al Señor en primer lugar. Acerca del dar con sacrificio y generosidad. Acerca de las señales del fin del mundo. Y en el capítulo 16 habló acerca de la gran comisión. Jesús habló con autoridad. Jesús nos habla con autoridad hoy. Si queremos ser sus discípulos, dice, cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si queremos ser sus discípulos, tenemos que escuchar a Jesús. Jesús ordenó muchas de las cosas que escuchamos recién fueron órdenes. Arrepiéntanse, vengan, síganme. Jesús prometió, dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. No hay nada imposible para Dios. Jesús perdonó pecados. Hijos, tus pecados te son perdonados, leímos. Jesús enseñó acerca de varios temas. Sanó enfermos, liberó. Y en el versículo 5 leemos a Jesús animando. Dice, no tengas miedo, cree, nada más cree, no tengas miedo, créeme. Me gustaría que hoy nos fuéramos de acá con esa palabra de Jesús que es, no tengas miedo, créeme a mí. Cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, van a permanecer. Así que un buen ejercicio en la vida cristiana es escuchar qué tiene para decir Jesús. Muchas veces escuchábamos a Pablo, escuchamos otras historias, pero un buen ejercicio como discípulos de Jesús es escuchar qué tiene para decir el Maestro. Lo hicimos en forma condensada hoy, pero podemos hacerlo en forma más pausada, más minuciosa. Marcos tiene 16 capítulos, pero otros evangelios son más extensos. Y hay otras parábolas que dice, el reino de los cielos se asemeja a, y da varias, ¿no? Varias parábolas. Lucas, hay muchas parábolas. Pero tomémonos el tiempo, tenemos toda la vida para escuchar a Jesús. Tenemos cada día para escuchar a Jesús. Dice una de las parábolas de Jesús, el que oye mi palabra y la pone en práctica y la hace, lo voy a comparar con el que construyó una casa sobre la roca y no sobre la arena. El que la escucha y no hace nada, lo compara con el que construye la casa sobre la arena. Vienen las tormentas, las dificultades, los problemas en la vida y uno no tiene cimientos porque no escucha y practica o intenta practicar cada día con esfuerzo poner en práctica las palabras de Jesús. Los animo, como dice Marcos 5:36, no tengas miedo, cree nada más. Al escuchar a Jesús seamos prudentes y pongamos en práctica sus palabras. Amén. Que Dios los bendiga.